Bienvenidos a Ronnie Analiza. El día de hoy vamos a realizar un análisis sobre la encuesta realizada por la empresa CS Mori con relación con el medio de comunicación Unitel Bolivia. Esta encuesta nos muestra la primera intención de voto seriamente realizada por parte de una empresa seria para ver cómo es que está avanzando la intención de voto frente a las elecciones que en Bolivia deben realizarse el 3 de mayo. Recordemos, todo este tema fue realmente muy polémico luego de la realización del fraude electoral. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos presenta. Un MAS todavía fuerte, habrá bajado. Los demás postulantes tendrán fortalezas. Veamos. Luis Arce Catacora tiene 31.6%. Revisamos el segundo lugar, Carlos Mesa, intención de voto a nivel nacional, 17.1%. En tercer lugar de preferencia electoral está Yanine Áñez con el 16.5%. Cuarto lugar con intención de voto a nivel nacional, Luis Fernando Camacho, 9.6%. Le sigue Chi Hyun Chun con 5.4%. Sigue Feliciano Mamani con el 1.6%. Después está Tuto Quiroga con el 1.6%. Y luego nos queda Shabib, que tiene el 0.5%, reiterando que él ya ha sido inhabilitado junto a su partido por el Tribunal Supremo Electoral. Reiteramos, estos son los resultados a nivel nacional de esta encuesta de intención de voto encargada por la red Unitel CS Mori. Una vez más le repetimos, Luis Arce Catacora tiene el 31.6%. Segundo lugar para Carlos Mesa con el 17.1% de la intención de voto. Yanine Áñez, 16.5%. Luis Fernando Camacho tiene el 9.6%. Chi Hyun Chun, 5.4%. Feliciano Mamani el 1.6%. Tuto Quiroga también tiene el 1.6%. Ismael Shabib, tomado en cuenta en esta intención de voto, 0.5%, reiterando y aclarando que fue ya inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral. Bien, pero tenemos más información con respecto a aquellas personas que aún no tienen definido el voto. Le presentamos los siguientes cuadros. Atención, intención de voto a nivel nacional, no sabe, 6.5%. Blanco, ninguno, 6.1%. Voto secreto, 2.2%. Nulo, 1.4%. Y vamos a conocer qué es lo que opinan nuestros analistas invitados a propósito de estos datos que acabamos de dar a conocer. Andrés Gómez, el candidato del MAS, le saca más de 14 puntos de ventaja a Carlos Mesa, que está segundo en esta encuesta. Después de todo lo que ha sucedido, ¿cómo explica esta diferencia? Bueno, muchas gracias. Allin puncha y cachun cancunapa, ya está más. A ver, Gabriela, yo lo veo del siguiente modo. Uno es que el MAS tiene un voto que se llama de identificación. Es el partido que apostó, a diferencia de los otros, ¿no?, que apostaron a los binomios, una persona del occidente, otra persona del oriente. El MAS apostó a un binomio etnoclasista, a un binomio campo-ciudad, ¿no? Y eso ha generado identificación. Es decir, ese candidato piensa como yo, actúa como yo, se parece a mí, tiene mis valores, tiene al menos mi perspectiva de país y yo voy a volver a votar. Sin embargo, por los datos que están ahí, por los datos que hemos visto ahora, el MAS también ha perdido respecto a las elecciones anuladas al menos unos 10 puntos. En cambio, la oposición ha aumentado unos 5 puntos respecto a las elecciones de octubre pasado. Sin embargo, su dispersión hace que pierda la posibilidad de ganar las elecciones. Susana Seleme, por favor, ¿cómo explica que la presidenta Yanine Áñez arranque en esta campaña electoral en el tercer lugar de esta primera encuesta de intención de voto? ¿Usted pretendía que arranque de primera? A mí me parece excelente. No estaba de candidata. Ella ha llegado a la presidencia de la República en unas circunstancias bastante difíciles, con una solvencia y una valentía para asumir
el desafío que significaba, en primer lugar, pacificar al país, porque estábamos yendo a un enfrentamiento terrible, y me parece excelente. Es decir, y la diferencia que tiene, según los datos que ustedes han presentado, entre el segundo, que es Carlos Mesa, con 17.1, y ella, que tiene 16.5, podríamos adjudicarlo a un margen de error perfectamente aceptable, lo cual el segundo lugar está en entredicho. Sin embargo, yo creo que esta encuesta que nos están presentando es una fotografía del periodo en el que hicieron la encuesta, del 7 al 14 de febrero. Creo que es esa. Entonces, de aquí en adelante, porque las campañas no han empezado todavía. El 3 de febrero se presentaron los binomios antes, las candidaturas, y yo no veo que se haya prestado las campañas. No sé si es porque no tienen plata o qué están esperando, pero antes que veíamos las imágenes de los candidatos hasta en la sopa, ahora no los estamos viendo. Esperamos que una vez que empiece y que agarre el ritmo de las elecciones propiamente dicho, estos datos vayan a modificar sustancialmente. Muchas gracias, Susana. Vamos a continuar con las preguntas, esta vez para José Luis Santisteban. El exministro Luis Arce le saca 22 puntos de ventaja a Luis Fernando Camacho. ¿Por qué no despegó la campaña, la candidatura del ex líder cívico? Primero, que Luis Fernando tiene una votación muy marcada que empieza con 10%, pero Luis Fernando Camacho tiene una entereza, tiene un voto fidelizado a los 21 días de lucha, y a partir de ahí ese voto fiel que tiende a subir, porque la entereza que él tiene ha sido demostrada ya y la gente lo conoce por eso. Está al margen de los políticos porque es antisistémico, y eso le puede dar un punto favorable en los próximos 60 días. Muy bien, vamos a preguntarle a Fernando Molina, que también nos acompaña en esta noche en Así Decidimos 2020. Luis Arce tiene 31%, la intención de voto más baja del movimiento al socialismo en los últimos 14 años. ¿Cómo se explica llegar a este momento? Bueno, no está Evo Morales, y el MAS está saliendo de una derrota histórica muy profunda, que más bien hace llamativo el que tenga 31%, ¿no? Creo, como Andrés, que esto se debe a que es el único partido que está apelando a los indígenas y a los sectores plebeyos de las ciudades, en tanto que todos los demás están disputando el mismo electorado, que es la clase media urbana. Sí, Susana. Fernando, pero Luis Arce Catacora no tiene nada que ver con el sector indígena, y pertenece a la misma clase media a la que vos acabas de decir que están disputándose los demás candidatos. Sí, ese es un guiño de Morales más que del MAS a quién sabe qué idea que tiene sobre la estrategia electoral, y un deseo de que Choquehuanca no sea el líder de... Que no lo desplace. Exactamente. Ya. Pero la verdad es que el MAS en este momento se ha convertido, si ves tú la lista de candidatos y demás, en la opción indígena, ¿no? La opción plebeya de estas elecciones, un sector al que no entran los demás partidos, ¿no? Bueno, Andrés, por favor. Lo étnico cholo. El peor resultado en 14 años del movimiento al socialismo al iniciar una campaña. ¿Qué le dice usted esto? Me ha gustado ese tu trabajo. No, mira, Daniel, eso, el 31% que tiene, y después de lo que pasó en octubre, después del fraude, tendría que haberse desplomado, digamos, ¿no? Pero ese 31% de tendencia de voto que tiene en este momento es resultado de 14 años de gobierno, mal, bien, con luces, con sombras. Pero es un electorado, Daniel, y eso es lo sorprendente, que no se alimenta o no interactúa con la información de los medios de comunicación tradicionales. Es un electorado que se alimenta por los mensajes de identificación, de referencia, es decir, familia, grupos sociales, ¿no? Clase social, y eso hace que refuerce su pertenencia al movimiento al socialismo. José Luis Santisteban, ¿Luis Arce Catacora le resta al MAS? A ver, primero que es el símbolo de la estabilidad económica todavía. No nos olvidemos de que este gobierno todavía es un gobierno de transición que no ha podido consolidar porque hay otros órganos del Estado que no controlan, mejor dicho, no coordinan. El otro tema es que ese símbolo de la estabilidad económica está reflejada también en la base dura de votos que tiene.
Y el tercer elemento es que esa clase media que todavía no logra aterrizar con un liderazgo opositor, es el que todavía está anclado al movimiento al socialismo. Eso se expresa, pero más allá de eso, fíjense que la derrota catastrófica del más allá que esté primero, ha perdido más de 1 millón de votos. Es decir, con relación a todas las votaciones que tenía, ¿no es cierto? Y el señor Mesa igual ha perdido casi 500.000 votos. Entonces, eso refleja de que hay un desgaste, ¿no es cierto? Y la gente quiere cambio. Lo que no logra todavía enganchar es ese liderazgo, el cambio. Bueno, parece que Susana Seleme no está muy de acuerdo cuando se habla acerca de Luis Arce Catacora. ¿Qué le dice el nombre del candidato del MAS a usted? Bueno, Luis Arce Catacora es el símbolo, como acaba de decir José Luis Santisteban, de una supuesta estabilidad económica. Lo que pasa es que me llama la atención, sí, que hasta ahora el gobierno de transición de la señora Yanine Áñez no ha sacado a la luz todo lo que tiene guardado de mentira y de engaño de la famosa estabilidad, porque digamos las cosas tal cual como son. Han habido 7 años de déficit fiscal, pero nos olvidamos que han habido también 7 años donde el precio extraordinario de las materias primas permitió lo que se llama la bonanza económica. Se acaba el precio de las materias primas y todo se cae, y de ahí surge los 6 años de déficit fiscal. Eso hay que decirlo para que la gente entienda que el señor Arce Catacora no tiene una varita mágica para venir a arreglar todos los problemas que ellos han dejado en el país. Gracias, Susana. Fernando Molina, ¿debió estar Choquehuanca en el lugar de Arce o qué opina al respecto de este binomio? Creo que hubiera sido mejor para el MAS porque eso es lo que querían las bases del MAS, ¿no? Y entonces ahí vemos una nueva interferencia del gran caudillo, que sigue siendo, yo creo, más que Arce perjudicar al MAS, Evo perjudica al MAS, ¿no? No solamente interviniendo en las decisiones orgánicas, sino también candidateando, porque eso le resta seguramente intención de voto, ¿no? Bien. Una cosita más. En pocos meses Bolivia ha experimentado cambios políticos y sociales. Los antecedentes previos para llegar a este momento forman parte de un capítulo necesario de analizar en nuestra historia. Momentos polémicos en las calles de nuestro país, donde se desarrollaron... Espíritu de decir, hay que deshacernos del MAS, y ese espíritu en alguna gente va a aglutinar, ¿no?, el voto en favor de un candidato. Susana, ¿a favor de quién va a ser el voto útil? Bueno, yo personalmente voy a votar por el voto útil, que para mí es Yanine Áñez. ¿Por qué? Primero, porque es la única que ha demostrado y que está demostrando, según las encuestas, esa posibilidad de avanzar. La campaña todavía no ha empezado. Y a pesar de las críticas que ha recibido, Yanine Áñez ha demostrado no solamente tener la valentía para asumir el trance dificilísimo, sino la valentía para asumir su candidatura a pesar de que la han hecho bolsa y de una manera muy despiadada, sin tomar en cuenta ninguna condición, y además porque está demostrando su talante femenino, que es muy importante en la transición. Si estuviera un hombre ahorita manejando la transición, no sería de la manera amable y con futuro como lo está manejando ella, porque es el talante femenino, y no me podrán negar que sí tiene una influencia determinante, porque es amable, es carismática, no es señorial, como dice muy bien Fernando Molina, que hace a pesar de que tiene poca votación en La Paz. Sigamos hablando, Susana, del voto útil. Bueno, a mí me preguntó por qué creo yo que ella, yo explico por qué. Está bien. Yo no ese voto necesito útil, decir por ese quién voto voy a útil votar. podría Yo me decanto directamente beneficiar por mi género. al candidato opositor al movimiento al socialismo, para Fernando Molina. ¿Este voto útil será el enemigo principal en la campaña de Luis Arce Catacora? Claro, la posibilidad de una desmarcación de alguno de ellos, ¿no?, que es posible, y seguramente va a haber presión en base a esta encuesta justamente para que eso suceda lo más pronto posible. Entonces el voto útil, es decir, el voto anti-MAS coaligado, es uno de los problemas, aunque hay que decir que en contra de la opinión que yo tenía antes de la encuesta, hay la posibilidad de que el MAS gane en primera vuelta, ¿no? Porque si hacemos la ponderación, está por 35 puntos el MAS.
Y suponiendo que siempre se le disminuye algo porque no se cuenta bien el área rural, entonces tendríamos 37, está cerca del 40%, ¿no? Si fueran las elecciones dentro de 2 domingos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que lograra ganar en primera vuelta sería importante, y eso seguramente va a hacer que se recompongan un poco los otros frentes, ¿no? Y precisamente coincide, José Luis, podría ganar el MAS en primera vuelta. ¿Qué va a hacer Luis Fernando Camacho para agarrar ese voto útil del que están hablando ahora? Primero que no coincido con Fernando cuando dice que puede ganar en primera vuelta, porque las fórmulas no le permitirían. Debería solo crecer él y ni uno de los 3 candidatos que pueden llegar a la segunda vuelta con el MAS. El segundo elemento es de que el MAS tiende a desgastarse, creo yo, igual que Yanine, porque ambos están, primero que el MAS estuvo y van a seguir, yo creo, saliendo todos los temas negativos. Y Yanine está en el gobierno y hay un desgaste natural, por más que sea exponencial y salga todos los días. Entonces yo creo que cualquiera de los 3 puede acaparar el voto útil frente al MAS. Luis Fernando Camacho, no creo que el MAS pueda ganar en primera vuelta. ¿Es posible que uno de los... Sí, puede ganar en primera vuelta. Porque si vas a anular los votos blancos nulos, el MAS va a subir. Los otros también van a subir, pero mira cuánto le lleva el MAS, 15 puntos de diferencia a los otros candidatos. Si quiere ganar el voto de los candidatos anti-MAS para ganar, tienen que bajarse 2 de ellos al menos, o asegurar para llegar a la segunda vuelta, uno de ellos, pero no lo va a poder. Sí, para que empiece a jugar un rol importante el voto todavía útil. más adelante hay para cambiar candidatos. Hay muy poca gente para que que el decide voto su útil voto juegue un papel importante, para que juegue un papel importante. De que avanza la campaña política, pero después que definan o sean fundamentales, ahí lo tiene a Samuel, por ejemplo, es la muestra más clara. Y el otro tema es que el sistema, por ejemplo, que se está discutiendo hoy es devolver el poder a la Asamblea Legislativa. Cuando uno ve los votos territorializados y cuando uno mira la misma realidad potosina, oroña y paceña, es decir, el caudillo no va a ser tan caudillo en la presidencia. Pero gana el MAS en esos lugares. Luis Arce Catacora tiene mayoría de intención de voto y no está ni siquiera entre los 4 primeros. Pero no tiene mayoría, Gabriela, no tiene mayoría en ninguna de las cámaras todavía con esos resultados. Es decir, más de 2/3 de los votos está todavía en manos opositoras. Pero yo le preguntaba sobre el rol de Pumari. En el binomio con Luis Fernando Camacho tiene menos intención de voto que Chi Hyun-chung y él era el líder cívico potosinista. Primero lo que tienen que hacer, Gabriela, los candidatos Marco Antonio Pumari y Fernando Camacho es asentar el plan de gobierno en las regiones donde tienen mayor aceptación ciudadana. No lo ha hecho ni en Santa Cruz, no lo han hecho todavía en Potosí y tiene que avanzar mucho más en Occidente con ese plan de gobierno, con esa frase fuerte y el trabajo que le espera es muy duro. Para continuar en esa misma línea, Fernando, por favor, ¿qué rol juegan los vicepresidenciables de los primeros lugares, en este caso, para tener una encuesta en el nivel en el que estamos? ¿Cuánto le ha aportado, por ejemplo, Choquehuanca a Luis Arce? No sé, yo creo que la unidad del MAS, ¿no?, le ha aportado. Creo también que Samuel le ha aportado a Yanine más solidez, digamos, política, ¿no?, por su trayectoria, por su despliegue previo. Creo que Pumari tenía que haberle aumentado votos, ¿no? Y eso no se ha visto en Potosí, increíblemente. Esa es una de las sorpresas que muestra esta encuesta. Parece que Camacho, Pumari van a ser como Winston Churchill en 1945, ¿no? Ganaron la guerra, pero perdieron la paz. ¿Qué opina Andrés? Si Yanine hubiera elegido a otro candidato que no sea Doria Medina, yo creo que le podría ir mejor, ¿no? Uno elige a un candidato a la vicepresidencia con la intención, con el objetivo de que sume votos, ¿no? Y, por ejemplo, si hubiera sido Yanine con otra mujer, quizás hubiera sido más interesante, u otra persona que no sea Samuel, porque si revisas la tendencia de voto de Samuel, 4%, 5%, 7% en todas las elecciones, nunca logró rebasar, ni siquiera llegar. Y claro, Fernando, pues las elecciones no se ganan cuando alguien te da solidez, se gana con votos, ¿no? Y Doria Medina no aporta los votos. Y un detalle, Yanine Áñez, por ejemplo, presentaron a la candidata diciendo, esta candidata es la que va a unir a todos.
estos datos hasta ahora nos están demostrando que es la candidata que dividió. A ver, Fernando, por que favor. dispersó. ¿Aporta o no ella aporta no a los decidió votos? Nada, ya estaban desunidos. Susana, un segundito, por favor. Fernando. Bueno, Samuel consiguió 25 puntos el 2014, en primer lugar. En segundo lugar, creo Pero que... en alianza con todos. Bueno, no sé por qué tienes un sesgo contra Samuel, nada, porque, ninguna. porque esta mañana has publicado un artículo, ¿no?, bastante duro contra Samuel, que no me parece justo. En realidad, Samuel trae un bagaje de oposición que va a dar lumbre a cualquiera que sea beneficiado por él. Esa es mi opinión personal, ¿no? Ahora, yo creo que la encuesta no dice lo que dice Andrés, ni dice tampoco lo que yo digo. Es decir, la encuesta no nos explica los porqués. Esas son opiniones personales nuestras, ¿no? La verdad es que Janine se está presentando por primera vez como candidata, y esta es su partida, ¿no? Y veremos qué le pasa en las próximas mediciones. Susana, ¿qué es lo que quería decir? Yo quería decir dos cosas. En primer lugar, por la percepción que tengo de lo que hablo con la gente en la calle, yo me manejo el taxi y hablo mucho con la gente en la calle. Samuel le ha dado a la candidatura de Janine lo que dice Fernando, solidez. ¿En qué sentido? Capacidad para manejar los aspectos económicos que van a ser tan sensibles. Y por otra parte, no creo que nosotros es decir, nos dicen analistas, no hemos estudiado ninguno de nosotros para ser analistas, hemos estudiado otra cosa, pero así se dice porque venimos y analizamos determinados aspectos de la realidad. Pero en el análisis que hacemos, creo que deberíamos tener también la capacidad de ver que esta es una foto de un momento determinado, el periodo del 3 al 14 de febrero. Y como todo en una sociedad es dinámico, cambia y no se va a quedar ahí. Por lo menos esa es la tendencia que uno lee y lo que dicen los expertos, las tendencias. Va a cambiar, a quién va a favorecer, y por eso es que han decidido en Unitel hacer 3 encuestas más antes de las elecciones. Gracias, o sea que vamos Susana. a ver qué es lo que Para pasa. mantenernos sobre esa misma línea, José Luis, se ha nombrado a todos los candidatos a la vicepresidencia.